Ay, ¿Qué bici tienes? no manches, avisa. Bueno, sí, vi que ya estabas en la sala de espera. Pero y encontramos que la jerarquía es la clasificación de personas de acuerdo con su autoridad y rango. Vemos entonces que la jerarquía es vertical. Lógicamente, están más arriba quienes tienen una mayor jerarquía, es decir, tienen mayor autoridad o mayor rango, y sucesivamente van bajando conforme nos acercamos a la parte inferior del organigrama. Eso es la jerarquía. Otro término que tenemos que identificar es la diferenciación vertical. Esta es la forma en que la organización diseña su jerarquía de autoridad y crea relaciones de rendición de informes para vincular los papeles con las subunidades de la organización. A ver, ¿alguien más pidió acceso? Ya debe haber entrado. Bien. ¿A qué se refiere esta forma de diferenciación? Es una diferenciación vertical. Vamos a encontrar dos, vertical y horizontal. Acaba de llegar Fernando. Vemos entonces aquí gráficamente en qué consiste la diferenciación vertical, que esta nos indica autoridad. Y vemos cómo se mueve esa diferenciación. El cuadro amarillo nos va indicando que conforme vaya avanzando, así es como vamos haciendo esa diferenciación, se va bajando el nivel de autoridad. Amanda y Benito, como dueños del changarro, pues bueno, ellos se sustentan en primer lugar, a continuación siguen los gerentes, después vemos a los encargados de las funciones de cocina, comedor y servicios, y finalmente los que están hasta abajo del organigrama. Entonces su nivel de autoridad va disminuyendo. Esa es la diferenciación vertical, la que fluye de arriba hacia abajo, no como está ordenada, como lo podemos ver aquí visualmente. Vertical quiere decir va de arriba hacia abajo. Porque algunos me argumentaban, oiga, pero ¿por qué no así es horizontal? No. Aquí es como se mueve la línea de autoridad, de arriba hacia abajo. Ahora vamos a ver la diferenciación horizontal. Aquí es donde ya establecemos gente que están en el organigrama al mismo nivel, cómo nos vamos a ir relacionando. Y dice el concepto, manera en que una organización agrupa las tareas organizacionales en papeles y estos en subunidades. Entonces vemos la diferenciación horizontal, donde vamos poniendo, a ti te toca limpiar, a ti te toca barrer, a ti te toca trapear. Ahí estamos viendo que todos estamos al mismo nivel y cada uno tiene tareas distintas. Y esas tareas a su vez tienen papeles y subunidades. Vamos a verlo también de manera gráfica en el siguiente esquema. Vemos entonces que aquí las tareas, en el anterior lo que se movía era la autoridad, y en esta lo que se mueve son las tareas. Y vemos entonces que aparece otra vez nuestro cuadro amarillito y vemos que todo lo que es función de cocina tenemos a las subunidades. Entonces tenemos que las tareas de todo el restaurante se delegan en forma horizontal. Este cuadrito se va a mover en forma horizontal y ya vemos que cada una de las funciones está dividida en subunidades. Cada una tiene trabajos específicos que hacer. Y entonces vemos que está la función de comedor y tenemos la función de servicios. Espero que esto les permita comprender mejor de qué estamos hablando. Esto fue en cuanto a las diferenciaciones. Ya vamos a acabar con los términos, ¿eh? Creo que este y el que sigue nada más. ¿Qué es la función organizacional? La función organizacional son aquellos comportamientos correspondientes a las tareas que les son requeridas. Veíamos, por ejemplo, las tareas de la función de cocina. Tenemos las de chef y la de ayudante del cocinero, ¿no? Entonces,
esperamos comportamientos específicos tanto de uno como de otro. Entonces, tal vez el ayudante del cocinero, pues se va a poner a lavar los trastos, a preparar todos los enseres, a tener a la mano los insumos para la preparación de la comida, y el chef, él se va a encargar de verificar que sean de buena calidad, que los instrumentos estén en su lugar y de preparar como tal los alimentos. Entonces, esperamos comportamientos según las tareas que le fueron asignadas a cada uno. Entonces, yo tengo la tarea de compartir con ustedes la clase. No esperan de mí un comportamiento de estar jugando en la clase, de estar aventando papelitos, de estar platicando con alguno de ustedes de forma muy particular. Es decir, no esperan ese comportamiento del que tiene la tarea de docente. Sin embargo, ustedes, cuando están en el aula, bueno, pues es otro cantar, ¿no? No esperamos que asuman el mismo comportamiento que el docente. A los que estamos actualmente dando clases, por ejemplo, Nancy, sabemos que cuando nos toca a nosotros estar en el grupo, igual y somos un despapalle, ¿no? Y estamos echando cotorreo y estamos mandándonos recaditos. Pero ¿qué tal cuando estás frente al grupo? No, si todos queremos que todos nos pongan atención, ¿no? Y cuando somos estudiantes, somos igual que cualquier estudiante. Entonces, a eso nos referimos con la función organizacional. Los comportamientos que espero específicamente según la tarea que tengas asignada. Y acabamos. Mucho gusto, nos vemos. Ya saben que me gusta hacerles estas bromas de la fin de sesión. Veamos un pequeño ejemplo dentro de lo que es el proceso de capacitación, porque ahora vamos a meternos a cómo se dan las capacitaciones. Porque aquí te voy a compartir de manera muy práctica, no muy práctica porque no lo vamos a hacer, pero sí te doy algunos tips que puedes llevar a la práctica para que tus capacitaciones, el hecho de que des una clase, todo esto sea muy eficiente. Y empezamos con este caso. Aquí me gustaría que, si nos puede hacer favor de leer, Ceci, ¿sí me escucha? Porque yo no la escucho. Más que no tiene micrófono. A ver, Fabi. Hey. Lo que dice ahí. ¿Sí te alcanza a leer? Sí, veo. Dice, en la sala de capacitación de un hospital de la Stanford University, residentes y estudiantes de medicina con auriculares virtuales controlan avatares en la pantalla de una computadora. Los avatares son personajes computarizados vestidos de médicos. Cada uno juega con un papel diferente como enfermero o técnico de urgencia. Los residentes y los estudiantes de medicina usan sus teclados para controlar cada movimiento de sus personajes en el centro de traumatología virtual. Un avatar sostiene al paciente mientras otro se apresura a facilitar su respiración. En la pantalla, los signos vitales del paciente reaccionan a las decisiones de los residentes y los estudiantes de medicina. Posteriormente, los instructores reproducen la situación o indican a los practicantes lo que hicieron bien o mal. Ok. Entonces, aquí nos están hablando de un acto de... Gracias. De un acto de simulación, ¿vale? De manera virtual. Entonces, vemos que a través de avatares en la pantalla de una computadora, bueno, los practicantes están haciendo eso, practicar. Controlar en un espacio controlado una situación clínica. Esto fue tomado de el artículo Realidad Virtual en la sala de operaciones, me imagino, eso debe significar, de David Bratz, en entrenamiento, la revista Entrenamiento y Desarrollo, en agosto de 2006. Bien. Perdón. Esto nos da una idea de lo que vamos a, o lo que podemos hacer como parte de un proceso de capacitación. El primer elemento que aparece es el de la inducción. Me gustaría ver si Eva me puede decir, si desbloquea su micrófono, me puede decir qué es la inducción. Ya. Pues es el primer paso, es como el ingresar y dar todos los
toda la información acerca de dónde va a trabajar, qué va a hacer, cuáles son sus funciones, sus horarios, pues y dar toda la información Ok, de a entrada. la persona que está ingresando. Ujú. Ok, bien, me gusta. A ver, Fernando, para usted, ¿qué es la inducción? Bienvenido. ¿Sí me escucha? Sí, claro, yo. Ojo. Bueno, la inducción en una empresa tiene que ver con al personal que se le va a contratar por primera vez. Obviamente no tienen ninguna información. Por ejemplo, el que va a estar en oficina, le dicen cuáles son sus actividades, hacia quién se tiene que dirigir, qué es en qué tiempo tiene que hacer cierta actividad, referir todas las actividades que le corresponden y para que los que están, por ejemplo, sus jefes, pues no tengan ninguna queja, y entonces por eso le van dando la inducción, para que no tengan ningún problema en el manejo de su actividad. Ok, muy bien. Me gusta, tiene la idea, pero ¿alguien tiene otro concepto de lo que... ya vi. A ver, Lía, platíquenos para usted qué es la inducción. Bienvenida. Gracias, me voy despertando. ¿Qué se echó en el cabello? Nada, es mi Pues cabello está peinado, despeinado y natural. No, voy despertando. Bueno, está bien. Dígame entonces para usted qué es la inducción. Pues es como llegar, Ay, se me fue el dedo, espera. A una conclusión general basándose ya en algún caso en particular. Es como que si queremos llegar a alguna conclusión de un caso en particular en base a... Ya entendí. Usted se está refiriendo a la deducción. Donde a partir de los elementos que me han presentado, deduzco, hago una deducción de lo que me quieren transmitir al final Entonces yo creo que estoy confundiendo. Así es, está confundida un poquito. Me gustó, pero es de deducción. Está en otro salón. Pase al salón que le corresponde, por favor. A ver, adelante, Nancy. Nancy, ¿verdad? ¿Quieres hablar? Sí. Bueno, ¿me escuchas? Sí, ya. Ok. La inducción es como cuando entramos a la universidad, que como mencionaba Fernando, ¿no? Te explican en qué consiste, qué es lo que tiene que hacer, pero ahorita acabas de decir algo. Una cosa es lo que tú quieres o tú orientas hacia dónde vas a ir, y por eso es algo inducido, porque tú vas a influir como un agente. Y la deducción es cuando tú sacas lo que estamos haciendo nosotros, nuestras propias conclusiones. Exacto. Y chéquenle, ¿algo más, Nancy? No. Bueno. Entonces no está tan... O sea, lo que nos dice Lía, fíjate, acabamos de empatar dos términos. La inducción, si partimos de lo que nos dijo Fer y Fabi, sí fue Fabi, Eva. Sí, fue Eva, porque Fabi nada más leyó. Bueno, si partimos de lo que nos dicen Fernando y Eva, de su concepto de lo que es la inducción, donde te dan la información, pero digamos que sueltan. Y con lo que nos dice Nancy, lo que nos dice Lía, y lo amarran Nancy, me encantó que hicieran eso, te permite deducir. O sea, no te dan la información digerida, se trata de que tú, en el proceso de inducción, elabores una deducción, saques conclusiones. Bien, este concepto me gusta. Te voy a mencionar otro de lo que es la inducción. Para eso también lo vamos a construir. A ver, me gustaría que ahora Ceci ya desbloqueó su micrófono, o de plano ya se volvió a salir. Ceci no me escucha ni la escucho. A ver, Ari. Mande. Ari. Ya se me olvidó que se iba a preguntar. Ya me acordé. A ver, Ari. Cuando hablamos de un proceso de que una persona se encuentra en riesgo de consumir alguna sustancia, concretamente drogas, ¿sí?
¿Cómo es que puede llegar, por ejemplo, un niño, un adolescente, a consumir las drogas? ¿Qué tiene que pasar para que consuma las drogas? ¿Quién tiene que aparecer y qué tiene que hacer esa persona para que el otro acceda a tomar drogas? Yo tengo a mi hijo, a ver, ahí le va otro ejemplo. Tengo a mi hijo que va en la secundaria. Es que no escucho lo último. Escucha bien. Vaya. A ver, te pongo otro ejemplo. Tengo a mi hijo en la secundaria. Ajá. Tiene 14 años. Pero no me gusta que tenga amistad con cierto compañero porque ese compañero consume drogas. Ese compañero, ¿cómo se le llama a lo que él podría hacer para que mi hijo consuma drogas? ¿Cómo se le llama a ese acto? Ya acabo de dar el concepto. Ya me falló. Bueno, ajá. Pues lo está induciendo, ¿no? A consumirlas. Una inducción. Entonces, la inducción va más allá de explicar. Digo, porque ese compañerito de mi hijo podría decirle, ¿sabes qué? Pues te voy a explicar de qué se tratan las drogas y que te la vas a pasar bien padre y todo lo demás. Sin embargo, va más allá. O sea, lo alienta como a realizar la acción, ¿no? Exacto. La inducción consiste en alentar. De ser posible, darte una probadita, ¿no? O sea, para que pueda entrarle a las drogas, mira, ahí está tu primera dosis, te la regalo. Uy, qué dadivoso, ¿no? Me regalaste la droga. Entonces, aquí... Ay, se me fue... Entonces, la inducción consiste en darle una probadita, explicarle de qué se trata a grosso modo, pero sobre todo darle una probadita. Pero además la inducción debe tener una característica muy peculiar. ¿Cuál es esa característica? Motivar. Porque el simple hecho de que yo le haya platicado que te platique las características del trabajo, que te presente las características de lo que va a ser el tema, no sirve. Bueno, sí sirve, pero necesito algo más, algo que motive. Recuerda que estamos hablando de un proceso en vivo, donde vas a estar con las personas, donde vas a venderles la idea. Por ejemplo, un método de inducción que vemos la mayoría, los trailers de las películas, ¿no? Donde ves el comercial y ves la acción y ves al protagonista y ves que se revuelca y que como Fernando se revuelca como monstruo. Entonces, pues eso te induce, ¿no? A ver la película. O ves escenas así cortadas como en las películas de terror, donde apenas ves algún rasgo del monstruo, del espíritu demoníaco que está ahí, que ya tiene canas en la cabeza porque no se ha pintado últimamente. Entonces, ves las canas del monstruo, del ente, y bueno, te induce a ver la película, ¿no? Entonces, incluso también hay algunas situaciones de inducción no escritas, o no, que no las puedes ver, pero que te llegan, ¿no? Oye, vamos a ver la conferencia de fulano. Es que es fulano y él ha dado, y a lo mejor los otros se encargan de inducir. Eso es inducción. Debe tener un alto contenido emocional, un alto contenido motivacional. Entonces, si tú quieres dar una capacitación, obviamente ahí no vas a hacer a lo mejor tanto teatro ni tanto circo, pero sí que de alguna manera platiques una idea inicial que induzca a saber, ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿Quieren saber cómo controlar a ese niño chillón y berrinchudo que siempre se revuelca ahí en el centro comercial cada vez que van y pasan por el área de juguetes? Ay, cabrón. 2 o 3 papás se van a identificar, van a decir, oye, sí me gustaría saber cómo. Pues entonces no se pierdan mi siguiente plática, porque aquí les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, ya hiciste una inducción. Entonces, veamos qué tenemos aquí en nuestras diapositivas. Bien, tenemos la inducción y entonces ahora sí ya entramos al siguiente proceso. Les anticipo, vamos a ir viendo cada uno de ellos por pasos concretos, con sugerencias específicas de lo que puedes hacer para que cada uno de estos pasos
funcione eficientemente. Entonces, el siguiente es la capacitación como tal, donde ya sea que de entrenamiento, de educación, de adiestramiento o un conjunto de todas. Sin embargo, la capacitación no se detiene ahí. Si te das cuenta, el siguiente paso es el desarrollo gerencial. ¿Esto qué significa? Este desarrollo gerencial es una capacitación, pero ¿por qué lo ponemos así? Porque necesita un enfoque ciertamente distinto. Debiste haber visto en el proceso de reclutamiento y selección de personal que existen los planes estratégicos. Los planes estratégicos no necesariamente se empatan con los planes de las áreas que conforman la organización. A ver, te lo explico más claramente. La organización tiene un dueño y tiene un grupo de gentes que forman su organigrama, que es el personal que labora ahí. Normalmente el dueño tiene planes estratégicos y esos planes estratégicos no necesariamente se empatan con los planes de los trabajadores. Es decir, el dueño de la empresa puede estar pensando en crear nuevas sucursales y a nosotros como trabajadores, pues eso no nos... Es más, a lo mejor algunos hasta decimos, uy, qué flojera, voy a tener que trabajar más. O sea, a lo que quiero llegar es a que las formas de pensar de los dueños y las formas de pensar de los trabajadores no siempre empatan, ¿eh? Normalmente son muy distintas. Entonces, cuando hablamos de un proceso de capacitación, tenemos que hablar de un siguiente nivel, que es el desarrollo gerencial. Con ellos vamos a abordar otro tipo de temas. No es lo mismo. Ellos a lo mejor ni siquiera les interesa cómo se maneja una retroexcavadora. Jamás en su vida va a manejar una retroexcavadora. A él le interesan otras cosas. Le interesa, por ejemplo, tal vez aprender a cómo acercarse a su personal. Eso ya sería desarrollo gerencial. Entonces, vamos a ver más adelante. Entonces, esta es como una introducción de lo que vamos a estar viendo en capacitación. Ahora, vemos también que tema aparte son el cambio y el desarrollo gerenciales. No a todo mundo le podemos dar esto en términos de capacitación. El cambio y desarrollo gerenciales lo que buscan es que la gente se vuelva creativa, que la gente busque cómo favorecer ese desarrollo gerencial. No es por sonar, ya me conocen, no me gusta sonar clasista, pero de aquí para arriba es otra forma de abordar las cosas. Aquí se trata de meternos en la liga de los que están buscando desarrollar la empresa. ¿Cómo lo van a lograr? Entonces su capacitación gira en torno a otros sentidos. Y aparece aquí otro elemento que es la evaluación. Desde luego, compañeros, cada una de estas fases de la capacitación, desde la inducción hasta el cambio y desarrollo gerenciales, te guste o no, tienen que estar siendo constantemente evaluados. Lo que no se puede medir, no se puede corregir. Y más interesante aún, no se puede mejorar. Si te lanzas a un viaje en tu coche y no funciona la bomba de la gasolina, o el medidor de la gasolina más bien, tienes que estar cargando gasolina cada vez que se te ocurra o cada vez que sospeches. Realmente no estás haciendo algo eficiente. Si no estás midiendo, ahí te estás atorando. No puedes descubrir en qué estás fallando. Entonces, cuando ustedes nos evalúan a nosotros como docentes, voy a hablar por mí, a mí en lo personal, me gusta mucho. No nos dicen exactamente quién dijo qué, pero sí me interesa, me gusta mucho cuando se acercan a mí y me dicen el área que hace la evaluación de nosotros con ustedes. ¿Sabes qué? Saliste bien evaluado, saliste mal evaluado, estás mal evaluado en este aspecto, estás mal evaluado en este otro. No lo puedo considerar como algo malo o como algo agresivo. Chécate, en alguna ocasión una persona que llevaba este proceso se acercó a mí y le daba muchas vueltas. La primera vez, lo recuerdo muy bien, se acercó a mí y me dice, híjole, es que no sé cómo decirlo. Tú dilo y ya me estaba dando nervios, ¿no? Yo no sabía qué era mi evaluación. Me dice, es que fíjate que la universidad lleva un proceso de evaluación y que me la suelta, ¿no? Cuando terminamos, me dice, espero que no te enojes, yo soy la mensajera, yo únicamente, a ver,
espérame, tranquila. Para mí es importante saber cómo me están midiendo. Para mí es saber qué están pensando de mí. Para mí es importante saber si lo que estoy haciendo va por el camino correcto o me estoy equivocando. ¿Cómo lo voy a tomar como personal? O sea, no me puedo enojar porque me digan en qué estoy mal. Por el contrario, lo agradezco enormemente. Entonces, te sugiero a ti que si vas a estar trabajando aspectos de capacitación y desarrollo, pues mantente en evaluación, en constante evaluación. Evalúate lo más que puedas. Y si alguien más te puede evaluar, pues adelante. Dicen que las críticas son constructivas. No es cierto. Yo no creo en las críticas constructivas. Una crítica, por muy positiva que trate de ser, siempre te molesta, ¿no? Siempre te molesta porque pues, a nadie nos gusta que nos digan nuestros errores. Pero sí los tenemos que ver. Bien. Vamos entonces a entrar de lleno a lo que es el proceso de inducción. Y ojo aquí. Acuérdate que otra cosa que me encanta es trabajar con objetivos. Tener bien claro qué es lo que quiero lograr. Entonces, el objetivo de la inducción es que el empleado se sienta bien recibido y cómodo. Entonces, desde el momento en que llegue tu audiencia, pues va a estar padre, ¿no? Que llegues y a lo mejor si está en tus manos, pues invitarles un cafecito. Que el lugar en donde estén sea cómodo, que no esté frío, que no haya mucho calor. Que tú, en tu actitud y tu conducta, pues los invites, ¿no? A que se sientan a gusto. Entonces, que el empleado se sienta bien recibido y que se sienta cómodo. Aquí quiero puntualizar un detalle. Recuerda que este empleado ya pasó por un proceso de reclutamiento y ya pasó por un proceso de selección. Entonces es muy probable que él ya venga agotado, que él ya venga con muchos prejuicios, que ya venga predispuesto a muchas cosas, porque no sabemos quién lo entrevistó, no sabemos quién le hizo su proceso de reclutamiento, no sabemos lo que está pasando ahorita en su casa, que ahorita él más que capacitarse lo que quiere es una lana, ¿no? Para darle de comer a sus hijos. Ojo, y más nosotros como psicólogos debemos tener muy presentes esos elementos, esos y muchos más. ¿Para qué? Para que él se sienta bien recibido y se sienta cómodo. Tal vez hasta felicitarlo, ¿no? Oye, qué bueno que lograste ingresar, te agradecemos que estés aquí. Ojalá y formes parte de nuestra organización, porque por eso estás aquí. Sabemos que tienes muchos problemas allá afuera, que si estás viniendo a solicitar el empleo no es por gusto, sino que hay muchas cosas que tienes allá afuera que te están presionando, pero mira, siéntate, descansa durante esta media hora, durante esta hora, durante este tiempo que va a durar esta capacitación el día de hoy. Siéntete como cuando ibas en la escuela, que nada te preocupaba. O sea, tratar de que le sea leve, ¿no? A la persona. El segundo objetivo es lo que dijo Fernando y lo que dijo Eva. Que les des una serie de mensajes donde la persona pueda adquirir la comprensión sobre la organización. Que adquieran comprensión sobre la organización. Me viene a la mente comprender de qué se trata la organización. Es como cuando el autor de la película o el creador o el que hizo la película de Alien no sabía cómo vender la película y entonces logra una entrevista con uno de los productores más exitosos en los Estados Unidos y le dicen, sí, pero solamente tiene 5 minutos. O sea, en esos 5 minutos el creador, el inventor, el que se le ocurrió la película de Alien, tenía 5 minutos para que el productor comprendiera de qué iba la idea. No podía desaprovechar esos 5 minutos. Entonces, cuando llega con él, le dice, señor, ¿usted vio la película Tiburón? Nancy y yo pues, sí la hemos de recordar porque estábamos niños cuando esa película salió. Bueno, ella ya estaba grande, ya tenía sus 30 años, pero yo sí era un niño, como de 7 o 8 años, cuando salió la película de Tiburón. Y entonces, el director, el productor, dice, sí, no manches, porque fue una película muy adelantada a su época. Dice, no manches, estaba de terror, o sea, me tenía al filo del asiento. Dice, bueno, pues la película que le propongo usted va a sentir lo mismo que en Tiburón, solo que ahora, encerrado en una nave,
donde el tiburón anda en los pasillos de esa nave y nadie se puede escapar. Entonces, el productor autoriza que se le, por lo menos, que se le diera paso para revisar con más detenimiento la película. No significa que ya le dijo, sí, ahora hacemos tu película, no. Pero ya brincó una gran barrera, ¿no? El lograr convencer al productor. Entonces, tu segundo objetivo es que tu audiencia adquiera la comprensión de lo que va a haber en la organización. ¿De qué va la organización? Tercer objetivo, puntualizar qué se espera de él. Eso me trae a la mente cuando empezaba a tener mis relaciones de pareja, ¿no? Que gustas de mentir, gustas de simular, que no se note que soy feo, que no se noten mis valores, me voy a perfumar, que no se note que tengo estas deficiencias, que no se note mi mal genio. Y entonces siempre sonríes, y aunque por dentro estás que te lleva, ¿no? Porque dices, ay, ahora tengo que aguantar a esta persona. Eso yo no lo toleraría en condiciones normales. Pero como quieres quedar bien, entonces no puntualizas. Y también pasas por alto muchos detalles. ¿Y por qué no los dices desde un principio, no? ¿Por qué no le dices a esa persona que eso que está haciendo no te gusta? Y que mejor tenga la oportunidad de tomar la decisión de que siempre no quiere estar contigo. Pero desde esa primera entrevista. Bueno, aquí sí vas a puntualizar qué estás esperando de esa persona. Trata de no engañar. Digo trata porque tal vez haya gente arriba de ti en sentido de organigrama, porque ahí está Nancy y ella hace sus interpretaciones raras. El que esté arriba de ti, en términos de organigrama, tal vez te está presionando, ¿no? Para que no le digas que aquí es una situación de riesgosa. No. Aquí vamos a tratar de puntualizar qué se espera de él. Se supone que los que le hicieron la entrevista de reclutamiento y selección ya más o menos te prepararon el terreno, pero no es garantía de que lo hayan hecho, o tal vez no lo supieron hacer, o tal vez el entrevistado o al que vamos a capacitar hoy no lo supo entender. Entonces, puntualizar qué se espera de él. Cuarto objetivo, que él, nuestro aspirante, conozca cómo se hacen las cosas en esta organización en particular. ¿Cómo se hacen las cosas en esta organización? Cuando ingresé a la universidad, y con esto damos lugar al primer receso de 5 minutos, cuando ingreso a esta universidad, a la Alianza Hispana, yo venía de haber trabajado, ya lo decía hace rato, de haber trabajado en otras universidades. Las cosas, cómo se hacían aquí en la universidad, muy distintas. Te pongo una muestra. Tuve que preguntarlo directamente. A ver, aquí puedo manejar las calificaciones de los estudiantes sin ningún problema. No me entendió la persona, me dice, bueno, ¿a qué se refiere? Es que hay otra universidad en la que yo trabajaba donde me dijeron que no tenía que bajarles calificación a ninguno de los estudiantes, porque si no se iban a ir, si no iban a dejar de pagar. Tenías que darles una calificación que les gustara. Y recuerdo que esta persona que me entrevistó se sorprendió. Me dice, no, aquí no. Aquí lo que a nosotros nos importa es el prestigio de la universidad. Es preferible quedarse sin alumnos. Eso ya después nos lo dijo el rector, para que no empieces a especular. Eso ya después nos lo dijo el rector a nosotros en un grupo. Prefiero quedarme sin estudiantes y que en el último de los casos tuviera que cerrar la universidad antes que generar un prestigio de tan mala calidad, ¿no? De que las calificaciones aquí se compran. Entonces, esto es importante en la inducción, conocer cómo se hacen las cosas aquí. Esta es nuestra organización y las cosas se hacen así. Y si también te piden, ya ahí es cuestión de tu integridad, si te piden, de hecho yo por eso me salí de esa otra universidad, si te piden privilegiar ciertas cosas a cambio de sacrificar otras, pues ya ahí tú harás tus mediciones, ¿no? Pero por lo menos sí debes avisarle en la inducción a las personas cómo se hacen las cosas en esta organización en particular. ¿Qué incluye la inducción? Pensé que me iba a extender más, entonces sí me da tiempo. ¿Qué incluye la inducción? Información como la que nos decían Fernando y Eva, las prestaciones, es decir, el sueldo, si se les paga aguinaldo, si hay bonos de productividad, las políticas.
me viene a la mente, por ejemplo, un canal de televisión rusa. Ese canal de televisión rusa es de origen ortodoxo, es la religión mayoritaria en Rusia. Y entonces están muy metidos con Vladimir Putin. Entonces ellos, toda su programación gira en torno, su política es no tolerancia, por ejemplo, a la homosexualidad ni al aborto. No voy a dar mi punto de vista, porque es muy personal y esto no es la clase no es para eso. Pero bueno, ellos tienen esa política. Bueno, entonces, si en la organización son intolerantes a ciertas conductas, a cierto tipo de actitudes, pues también lo debes incluir, para que entonces los que estén ahí no se sientan defraudados. Ojo, por eso también se plantea desde el reclutamiento, desde la selección. Desde el momento en que llega nuestro candidato y ya le estamos haciendo preguntas, ¿usted ve bien la homosexualidad? ¿Por qué me lo preguntaron? De alguna manera ya les estás dando información, pero no especules, no pienses, no creas, dilo. Decíamos que la inducción debe incluir alguna información muy específica, como lo es la rutina diaria. Es decir, dentro de los aspectos que esperamos de las personas que van a trabajar con nosotros, ¿en qué consiste esa rutina? ¿Cuál es la actividad? Por ejemplo, las actividades comunes. Tiene que llegar, tiene que checar en un reloj checador, en un biométrico, o tiene que firmar en un libro de asistencia. ¿Qué es lo que se hace cuando va a faltar? ¿Cuál es el proceso para pedir un permiso? ¿A cuántos permisos tiene derecho? Bueno, ya me salió un poquito de la rutina diaria. Entonces, dentro de la rutina diaria, a lo mejor el horario del almuerzo, cuál va a ser la dinámica para almorzar, en fin, todos esos procesos que implican una rutina diaria. Luego, la organización y las operaciones. La organización y las operaciones. Por ejemplo, en la organización, ¿quiénes son los jefes? ¿A quiénes le van a tener que entregar cuentas? ¿Con quiénes van a tener que compartir información? ¿A qué tipo de usuarios van a tener que atender? ¿Cuáles son los formatos que tienen que llenar a la hora de que atiendan a un usuario? En fin, acaba de ingresar Ceci. Todo eso, lo que es la organización y las operaciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos vehículos oficiales, bueno, ¿cuál es el proceso para poder utilizar esos vehículos? ¿Cómo es la bitácora? ¿Cada cuánto se tiene que llenar esa bitácora? ¿Cómo se carga gasolina en los vehículos? ¿Cómo se lleva un vehículo a mantenimiento? Esas ya son operaciones. Por ejemplo, tengo una ayudanta que me está ahorita ayudando a darles la clase. Disculpen ustedes la instrucción, unos minutos y ya, ahorita se va, ¿verdad? Sí, querida, ¿sí? Bueno, dentro de las operaciones también tenemos el manejo, por ejemplo, de... si tienes algún programa especial para manejar en tu trabajo, alguna plataforma digital, o que tengas que realizar algún proceso en Excel o en Word, en fin, si tienes que establecer formas de comunicación, a través de qué medios, si es a través del WhatsApp, si es a través del teléfono. Todo esto, aunque suene obvio, o que en estos tiempos ya se debe hacer así, no lo puedes dar por sentado. Acuérdate, no puedes especular, no puedes asumir, lo tienes que manifestar. Entonces, todo eso debe estar dentro de la inducción. Bien. Como quinto punto, las medidas y normas de seguridad. ¿Dónde están los extintores? ¿Qué se hace en caso de una emergencia? ¿Quiénes forman parte de qué brigadas? ¿Quién es el responsable de la brigada para que ellos también puedan acudir a esa persona? Bueno, esto es en cuanto a las medidas y normas de seguridad. Seguramente algunas se me está pasando, pero bueno, ya la veremos más adelante. Lía acaba de ingresar, bienvenida. Pase y siéntese. Y vemos como el sexto, el conocer las relativamente apenas, un
un cambio de jefe en nuestra oficina y él se dio a la tarea, como fue parte de esa inducción, de visitar a las diferentes oficinas que están encargadas de la educación dentro de nuestra región. Y he estado visitando escuelas, he estado viendo algunas situaciones de ese tipo. Sería el equivalente, visitar las instalaciones, conocer quién está dentro de cada área, con quiénes se va a tener que relacionar, en fin, visita las instalaciones. Todo esto deberá incluirse en la inducción. Ahora pasamos a nuestro siguiente punto, la capacitación. Esto nos vamos a ir todavía viendo con más detalle, lógicamente. Dentro de la capacitación, primero tenemos que considerar abordar temas como el análisis de las necesidades, las tareas y el desempeño. Entonces, tengo que revisar qué es lo que necesita la organización para yo poder explicarle a las personas que van a ingresar a nuestra organización qué es lo que necesitamos. Las tareas con mayor detalle, cómo se hace cada tarea. Aquí las vamos viendo englobadas, pero recuerda que en la capacitación la vas a dar con muchos detalles. Aquí ya te metes a ese proceso de explicar con detenimiento. Entonces, aunque aquí se ven muy, muy simples, la verdad es que tú tienes que desarrollar y descomponer cada uno de los elementos de la organización en pequeñas partes para que ellos lo puedan comprender. ¿Qué partes vas a desglosar? Esas necesidades, esas tareas y ese desempeño. Por ejemplo, en el desempeño puedes determinar cuáles son los estándares de desempeño. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se necesita para hacer, me voy a referir a mi trabajo, en cuánto tiempo se tiene que hacer un proceso de elaborar un certificado, un duplicado de certificado? ¿Qué documentos necesita traer el usuario para que le demos ese certificado? Eso sería parte del desempeño. ¿Cuánto tiempo me puedo tardar? Pues a lo mejor tú como nuevo dices, bueno, me tardé una semana en entregar ese certificado. A ver, espérame tantito. Esto debe llevarse a lo sumo 3 horas. En lo que llega, lo solicita, investiga tu base de datos, el usuario va y paga a finanzas o a telégrafos, regresa con su comprobante de pago y se le entrega su certificado. Ahora, sabemos que también depende de que los jefes estén y lo firmen. Bueno, entonces también haces tu cálculo. Pero aquí tenemos que hablar de ese tipo de estándares. Dentro de la capacitación se ofrecen diferentes métodos. El primero, en la práctica. Es decir, lo hago para que tú observes cómo se hace. Lo estoy haciendo ahorita con mi hija, ¿no? Le estoy dando en la práctica. Por aprendizaje, a través de diferentes cursos y capacitaciones o actualizaciones que se dan. Aquí puedo utilizar también este método. El método informal, ese es muy útil y los que hemos dado clases en diferentes niveles nos damos cuenta que cuando dejamos que los estudiantes compartan uno al otro o se ayuden uno al otro, de esa manera también están aprendiendo. Entonces ese es el aprendizaje informal. Por ejemplo, cuando entras al Facebook y te enteras de información, te enteras de cosas que están pasando, también estás teniendo una capacitación, tal vez informal, pero no deja de ser una capacitación. Bien, otro método que podemos utilizar es el método para la instrucción. Bien, donde tú también compartes información de manera formal con otros compañeros. Tal vez tú no eres el capacitador, pero también das instrucciones. O también aplica cuando das algún manual de procedimientos. Eso también se llama método de instrucción. A ver, aquí tenemos que distinguir en primer lugar entre instrumentos, no es cierto, se llaman lo que nosotros aplicamos a nuestros pacientes. Es una... se me fue ahorita el nombre, a ver si alguien se acuerda. Son instrumentos. ¿Una batería de pruebas? Unas pruebas, exactamente. Tenemos pruebas y tenemos métodos.
Gracias, Ari. ¿Quién la viera, ¿Sí fue Ari? Sí. Muy bien, Ari, me sorprendió, hasta lo dudé. Pero bueno, tenemos las pruebas donde instrumentos diseñados para que las gentes puedan demostrar lo que saben, en fin. Y tenemos los métodos donde ya ponemos a la gente a que haga las cosas para que nos demuestren lo que saben. Entonces, en las pruebas nos lo dice, y en los métodos, qué estrategias voy a emplear para que la persona pueda demostrar de manera práctica que sí sabe lo que sabe. Bien, entonces, los métodos son muy prácticos, recurren mucho a la práctica. Vemos el quinto método, serían las conferencias, lo que estamos haciendo ahorita. Esta también es una forma de capacitar. El aprendizaje programado, es decir, cuando utilizas alguna herramienta, por ejemplo YouTube, tiene la posibilidad, cuando subes un video, de especificar qué día y a qué hora el video salga al público y a qué público quieres que vaya dirigido. Entonces, esto podría ser también como un aprendizaje programado. ¿Vas a salir? ¿No? Otro método son los medios audiovisuales, el teléfono, la propia computadora, algunos clips de video. Esos son los medios audiovisuales. Los audiolibros también encajan ahí. Otra es la capacitación simulada, donde en un ambiente controlado, y que fue con lo que empezamos la sesión de hoy, donde un hospital universitario pone a sus personas, pone a los estudiantes en una plataforma virtual, y a través de avatares se supone que llevan el proceso de una operación de un paciente o alguna intervención quirúrgica, una intervención médica en general. Bueno, esa es la simulación. Entonces, cuando aquí te sentamos y porque esto va a ser si es que volvemos a retomar las clases convencionales, va a haber un momento en donde se te va a pedir que tú des una conferencia o des una plática ahí dentro de la universidad a alguno de los otros grupos de las otras facultades. Entonces va a ser una capacitación simulada. Aquí, antes de continuar, es importante que consideres que el capacitador no es un especialista en otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, si tú le vas a dar capacitación a un conjunto de abogados, tú eres psicólogo y me vas a decir, bueno, ¿yo cómo voy a dar una capacitación a abogados si yo soy psicólogo? Bueno, en primer lugar, tomas información de abogados, ellos te asesoran, ellos te pueden preguntar en torno a qué necesitan la capacitación. Tal vez no saben hablar en público, bueno, entonces tú das tu capacitación para que ellos puedan desarrollar habilidades para hablar en público. Si es un abogado que quiere enseñarle a otros abogados un proceso legal, entonces tú le vas a dar una capacitación no sobre leyes, sino cómo dar la capacitación. Ojo ahí, Entonces la capacitación simulada, si vas a entrar a una fábrica y no tienes ni idea de lo que hacen en esa fábrica, ¿cómo vas a hacer tú esa simulación? No, tú vas a orientar al equipo que trabaja en esa fábrica para que puedan dar esa capacitación simulada. Tú les vas a dar la estrategia, les vas a explicar el método, pero no les vas a dar la información técnica o teórica de lo que es su competencia. Eso ya es cuestión de ellos. Bien, hecha esta puntualización, continuamos. Una capacitación utilizando el método por computadora. Consideremos que hay muchas personas que para nosotros ahorita ya es muy común ver la computadora, ver el teléfono celular, pero hay muchas personas que son especialistas en muchas áreas del conocimiento, pero que no dominan la tecnología. Entonces, por eso se señala muy aparte el proceso de enseñar por computadora. Y este va de la mano con el 10, que serían los sistemas electrónicos de soporte del desempeño y a distancia e Internet. Estas tres últimas tienen que ver con procesos informáticos. Vamos con la siguiente. Ya pasamos la capacitación. Ahora nos vamos con el desarrollo gerencial. Y ahí les decía que ahí es un tanto distinto a una capacitación convencional. Aquí también tenemos un análisis de necesidades, pero aquí son
necesidades estratégicas. Y aquí quiero preguntarle a Fabi, para que se despierte, ¿qué es una estrategia? Pues es como las mañas que tú te vas a dar para poder hacer algo. Perfecto, muy bien. A ver, por ejemplo, ¿qué estrategia usted utiliza para conquistar a un tipo? O a una tipa, ¿no? Ya no sabemos. ¿A un hombre o a una mujer? ¿Qué estrategias utiliza? No, y que por eso estoy solita. Ahora. Estoy solita. Ah, pero cuando conquistó al papá de su hermoso bebé, ¿qué estrategias utiliza? Pues así que digamos, wow, que conquistado, pues no creo. Bueno, está bien. Como Bueno. te decía, ¿no? Tal vez arreglarte más, tal vez investigar a lo mejor qué les gusta para llegar por ahí. Perfecto. Entonces, dentro de sus estrategias podríamos mencionar entonces, el investigar, el cuidar ciertos aspectos de su arreglo personal. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, que Fernando me lo ponga. A ver, mi Fer, dígame usted qué estrategia utilizaría para que un maestro no le pregunte en la clase. No aparecerme en la pantalla. No aparecer en la pantalla, no llegar al salón de clases. Pero imaginemos que es evitable. ¿Qué puede hacer, ya que está dentro del salón de clase? ¿Qué puede hacer para que evitar en lo máximo posible? ¿Qué estrategias utilizar para que el maestro no le pregunte? Mi comportamiento hacia él que sea así como despreciativo, así, ese pelón me cae mal. Ah, chirrión. Al contrario, ¿no? A ver, dígame usted, hija. Pues haces como que estás poniendo así atención a la clase. Y aunque a lo mejor estés en otro lado y si no quieres que te pregunte, porque por lo regular los maestros les preguntan a los compañeros que están distraídos. Como ahorita que comentaste, a ver, Fabi, para que no te estés durmiendo. Bien. No es un estándar, pero es una buena guía el hecho de que estén distraídos, ¿sí es cierto? ¿Alguien más? Bueno, el ejemplo va por ahí, lo que le preguntaba a Fernando. El ejemplo que a mí me ocurre es, si no quiero que me pregunten en clase y tengo que estar ahí, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que no, la estrategia le voy a denominar el invisible. Así se va a llamar mi estrategia. ¿En qué consiste esta estrategia? Pasos concretos. 1. Debo asegurarme que otros compañeros hayan llegado antes que yo. ¿Esto con qué objetivo? Poder esconderme detrás de alguien. Bien, si llego y el salón está vacío, obviamente cuando llegue el profe y yo soy el primero que está ahí, me va a ver. Entonces, estrategia 1. Segunda estrategia, no moverme. Me voy a convertir en una piedra. Es más, si puedo me agacho atrás de alguno de los compañeros y debo evitar moverme. El siguiente paso, no hago ruidos, no hablo. Además de no moverme, no hablo ni hago ruidos. Debo evitar tirar cosas, en fin. El chiste es tratar de pasar desapercibido. Entonces esa fue mi estrategia. Entonces aquí, cuando hablamos de análisis de necesidades estratégicas, con estos señores, tengo que hablar precisamente de eso. ¿Qué es lo que pretenden conseguir los señores que están en la gerencia? Los dueños del negocio. ¿Qué pretenden obtener? A ver, permítanme un segundo. A ver, Moni. Por ahí le echan un poquito a mi moto. Moni, investiga porque estoy dando una clase. Ahorita salgo. ¿Sale, mi amor? Amor. Ahorita salgo. Bien, perdón, disculpen. Entonces, ¿perdón? Entonces, una estrategia es como un plan, una acción que se va a realizar para llegar a un objetivo específico. Sí. A ver, pero el plan es más general. El plan no es tan específico. Tal vez tu plan es, yo en esta ocasión planeo que el maestro no me pregunte. ¿Qué estrategia vas a utilizar? Chirón, pues no lo sé. Yo planeo que no me pregunte. Pero entonces, si no tengo una estrategia, estoy esperando a que por voluntad de los dioses, el profe no me pregunte. Pero no tengo una estrategia. No, entonces sí necesitas una estrategia, mi chavo, para que el profe no te pregunte.
¿Qué estrategia? Entonces, el plan da lugar a la estrategia. Bueno, entonces ya vienen los pasos concretos. Pasos concretos y sucesivos. Incluso puedes tener un plan de contingencia. En el caso de que si te pregunte, a lo mejor ya haces lo que dijo Fernando. Me pongo despectivo, me pongo pesado, me pongo odioso. El chiste es que no se evidencie que no estudié. Bien, entonces la estrategia creo que ya empieza a tener claridad. Son cosas muy concretas que se van a ir llevando poco a poco. De hecho, la estrategia nos lleva a la táctica. Y la táctica ya son acciones así que tienen un destinatario y que tienen incluso una hora y una fecha específica. Esa ya es la táctica, perdón. Entonces tenemos mi plan, tengo mis metas, tengo mis objetivos. Hasta ahí todo se queda en papel y todo digamos que es teórico. Cuando la cosa se empieza a convertir en realidad es cuando ya lo conviertes en estrategia. Puedes tener un plan, por ejemplo, tu tesis. Puedes tener tu tema, puedes tener el título, puedes tener el marco teórico, puedes tener un montón de cosas, incluidos los objetivos. El detalle va a estar cuando llegues a la estrategia. A ver, dentro de mi hipótesis, yo sostengo que los alumnos de tal escuela son más propensos a la violencia por el ambiente donde viven. Mientras tus objetivos sean tal vez ir a ver la escuela, ir a ver a los chamaquitos, ir a hacer mediciones, sí, pero ¿qué estrategia vas a utilizar cuando llegues ahí? Porque ¿qué tal si los papás no te dejan pasar? Que ya tienes que aplicar estrategia. Entonces, mientras eran objetivos y eran metas, pues estaba bien bonito en el papel. La cosa está en qué vas a hacer cuando ya te enfrentas a la realidad. Entonces, la estrategia tiene que ver directamente con ya las cosas en la acción, las cosas en la práctica. ¿Bien? Entonces, creo que ya quedó más o menos clarificado, ¿no? Entonces, obviamente tengo que analizar, al momento de hablar con los gerentes, necesito comprender y que ellos mismos identifiquen en la medida de lo posible cuáles son esas necesidades estratégicas, qué acciones concretas esperan de su equipo de trabajo, que es al que le di capacitación. Ahora estoy trabajando con ustedes, que son los dueños del negocio. ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren lograr? ¿Sus estrategias están bien orientadas? O a lo mejor yo les voy a tener que ayudar explicándoles qué es un objetivo, qué es una estrategia. Entonces, ojo, a los gerentes les tuve que explicar algunos términos, mientras que a los trabajadores les tuve que a lo mejor ayudar a que comprendieran cómo funciona una máquina. El gerente no va a utilizar esa máquina. El dueño de, no sé, se me ocurre, Carlos Slim, él es dueño de ICA. Yo creo que, no digo que sea imposible, pero va a ser muy difícil que él se trate una máquina para hacer uso de la tierra. No lo creo. Y es dueño de ICA, que es una de las principales, o era una de las principales constructoras nacionales e internacionales. Entonces, ahí vemos que las capacitaciones en términos gerenciales son distintas. Entonces, ¿qué tipo de necesidades tienen? ¿Qué otra cosa tengo que analizar? Ellos ya no van a analizar a sus usuarios, ya no van a analizar de primera mano a los empleados. Ellos no. Ellos van a analizar a sus gerentes. Yo soy el dueño de esta empresa y tengo una sucursal en México, otra sucursal en Monterrey. Necesito ver cómo están trabajando esos gerentes. No me interesa lo que, o bueno, sí me interesa, pero no lo evalúo de primera mano lo que hace la persona de servicios generales. No, o sea, eso no entra dentro de mi análisis. Eso ya le toca a la gente que está a cargo de las direcciones o a mis gerentes, pero no a mí. Entonces necesito revisar el desempeño de mis gerentes. Tercera, tengo que empezar a ubicar quiénes podrían ser nuevos gerentes. Fíjate, sus necesidades ya fueron otras. A él ya no le interesa quién va a entrar a cubrir el puesto de recepcionista. Al gerente ya no le interesa, a los dueños. Estamos hablando de ese tipo de gerencia. A ellos les interesa ver quiénes van a ser sus nuevos gerentes, porque ellos también tienen necesidades de personal, porque también hay gerentes que se les van. Entonces necesito checar cómo están mis nuevos gerentes. Entonces la capacitación girará en torno a ayudarles, dos vertientes, a entender los procesos gerenciales, o bien cómo los van a adaptar,
cómo van a sacar información de estos aspectos. Bien. Igual que en la capacitación anterior, aquí vas a utilizar métodos, pero aquí tus métodos ya son distintos. Observa, el primer método es rotación de puestos. Cuando llegó la señora de servicios generales, no la rotas en el puesto, es decir, no la vas a rotar con el maestro, no la vas a rotar con el rector. No es ser clasista, simple y sencillamente son situaciones distintas. A lo mejor la puedes rotar con el vigilante, o a lo mejor la puedes rotar con el otro amigo con el otro compañero de servicios generales. Tal vez la puedes rotar, si tuviera la universidad una cocina, a lo mejor la podrías rotar con la gente de cocina. ¿Sí me explico? Sí se puede dar la rotación, pero ya no es tan prioritaria a nivel de trabajador. Pero en nivel gerencial sí. Necesito que el gerente de ventas se pase un poquito a gerente de producción y empiece a ver cómo se dan las cosas, porque acuérdate que en el punto 3 de análisis está el desarrollo de nuevos gerentes. Ya estoy sospechando que mi gerente de ventas ya se quiere ir, ya está compitiendo con otra empresa. Entonces tengo a mi gerente de producción, lo empiezo a rotar para que se empiece a dar una idea y que él podría ser mi nuevo gerente de ventas, rotación de puestos. Otro método es el estudio del puesto. Aquí, a nivel gerencial, ya se ve mucha teoría, se ve mucha técnica, se ve mucho aspecto, digamos, educativo, no más que educativo, académico, esa es la palabra. Se ven muchas cuestiones académicas, entonces el puesto también tiene que analizarse, pero no solo descomponerse, sino que también estudiar diferentes teorías, ¿no? Estudiar los diferentes fenómenos, qué está sucediendo alrededor del mundo, qué está sucediendo en nuestro país. Entonces ahí hablamos de un estudio de puesto. Y por ejemplo, el velador, pues no creo que necesite darle un estudio de puesto, o no sé, a lo mejor en el manejo de sus armas, o de algunos métodos de persuasión para que el delincuente que se meta no robe, lo veo complicado. Pero bueno, entonces vemos que son distintos. Tercer método, aprendizaje activo. Esto es como un doctorado. En un doctorado ya no te dan clases como ahorita aquí, ¿no? Ahí ya tienes que elaborar un proyecto y llevarlo a cabo. Y ya es una tesis, pero 100% práctica. Y se lleva años. Y sí recibes algunas asesorías, pero ya no son clases como tal. Ya casi son como debates o como pequeñas conferencias en donde simplemente compartes puntos de vista. Pero en un doctorado tienes que desarrollar productos, tienes que desarrollar servicios, ¿sí? Entonces, esto es aprendizaje activo. Ellos ya, los gerentes ya no están tan preocupados, por ejemplo, ellos ya no están preocupados por sentarse en un salón, sacar su libreta y anotar. No, aquí es de aprendizaje activo, 100% práctica. Otra, estudio de casos, muy similar al aprendizaje activo, aunque no lo viven de manera directa, pero sí analizan los casos. A mí me gusta mucho, ya lo has observado, me gusta mucho platicarles casos reales de lo que sucede, en este caso en el entorno organizacional, o en su momento cuando es psicología clínica, bueno, referirles cuestiones clínicas. Precisamente ese es el cuarto punto, el estudio de casos. Y entonces yo creo que viene aquí un punto interesante. Ustedes están recibiendo una capacitación aquí en la universidad, ¿de qué tipo? ¿Tipo trabajador o tipo gerencial? Yo creo que la respuesta es obvia. Están recibiendo una capacitación de tipo gerencial. Ustedes hacen role-playing, rotación de puestos. Ustedes analizan las teorías, hacen un estudio de su puesto. Tienen aprendizaje activo, otra vez vamos al role-playing. Cuando van a hacer sus prácticas, están teniendo un aprendizaje activo. Cuando revisamos casos, están teniendo un estudio de casos. Entonces, date cuenta que tú ya te saliste de una capacitación convencional y ahora tú te estás preparando para no solo ser mejor en términos de gerente, sino que para dar capacitación a otras personas. Estudio de casos. Bien. Juegos de administración, role-playing. Seminarios externos, cuando llegan a organizar alguna conferencia o que se enteran en alguna de las facultades de algunas conferencias, pues se van hasta allá, ¿no? Entonces son los dichosos seminarios
externos. Bien. Vamos con el método número 7, los programas universitarios. Recordemos, tú puedes estar ya titulado y sin embargo universidades como la Ibero, la UVM y algunas otras ofrecen cursos de actualización o de especialización y ya siguen las maestrías y los doctorados. Entonces tenemos actualización, especialización, maestría y doctorado. Esos serían los programas universitarios. Entonces volvemos a lo mismo. Los gerentes ya recurren a ese tipo de capacitaciones. A mí la última que me dieron fue en el IEXE, un instituto que trabaja en línea, y ahí me certificaron en política pública. Esos son programas universitarios. Entonces, nuestros gerentes también se meten en ese tipo de programas. Sin duda, Nancy, yo creo que sí se echa sus buenas capacitaciones, porque además tiene no sé cuántas carreras, ¿no? Es maestra de educación física, es odontóloga, actualmente está con nosotros en psicología y también lee el café, echa las cartas y lava ajeno los domingos, ¿no? Entonces, pues es multidisciplinaria, ella ya entra a programas universitarios también. Pero bueno, juegos de roles, ya me estoy quedando ronco, con esto vamos a cerrar, porque además que se tomen un almuercito o algo, al 20 para las 2 cerramos. Juegos de roles, ya los conocen. A ver, aquí hago énfasis en los juegos de administración y juegos de roles. Ustedes ya los conocen por su formación y por naturaleza es de muchos juegos de roles. Pero cuando entras con muchos gerentes, ellos no saben qué onda, qué es eso, ¿vale? No saben qué es eso. Modelamiento conductual, esto sí lo saben, si no me equivoco. Quiero preguntarle a... Es que ese sí, su micrófono no está desactivado, no me escucha y yo le escucho, no tengo idea. A ver, alguien que quiera decirme qué es el modelamiento conductual. Los psicólogos. A ver, no lo quiero elegir, ustedes se marquen solitos. Es el modelamiento conductual. Acuérdense, para armar un concepto, sepárenlo en partes. ¿Qué significa modelar y qué significa conducta? A ver, ¿qué es modelar? Sería como imitar la conducta que esperas en el otro. O sea, como actuar, ¿no? Para lo que estás esperando que el otro haga. Exacto. Para mostrarle lo que quieres que haga. Sí, porque al principio me decías que es imitar. No, aquí se trata de que tú generes actividades que propicien que los inciten al otro. Exacto, perfecto, muy bien. Eso es modelar, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros hijos, ¿no? Ahorita a lo mejor observaron, estaba mi hija aquí sentada y ya empezaba ella también a mover las manos y a querer hablar. Está recibiendo un modelamiento, está viendo que puede expresar con sus manos muchas cosas. Modelamiento. Y conductual, a ver, ya para cerrar, ¿qué sería conductual? A ver, ¿quién me quiere decir qué es conductual? Más fácil. ¿Qué diferencia hay entre conducta y actitud? ¿Qué es lo que diferencia fundamentalmente una conducta de una actitud? A ver, yo quiero poner un ejemplo. Bien. De nosotros hacemos algo que se llama modelamiento de conducta con los niños. Cuando están muy pequeños, tú pasas a otro niño que ya sabes que te coopera en la cuestión dental, que te coopera, entonces le muestras al niño qué es lo que vas a hacer. Mira, pues le voy a utilizar el espejo para revisarle los dientes y hacer otras cosas. Entonces, nosotros estamos condicionando, por decirlo así, con el niño una conducta esperada, que es una conducta ideal, que no llore, que no, que vea que no pasa nada en el dentista, o también cuando los niños observan, como lo decías tú hace un rato, los papás que se lavan los dientes, que van al dentista, que les revisa uno,
ellos ya cuando llegan con uno, ya llegan pues preparados para lo que vamos a hacer. Esa es una forma. Otra forma de modelamiento conductual es cuando yo les enseño, por ejemplo, que los voy a anestesiar, les enseño la jeringa, obviamente sin aguja, y ya digo, mira, te voy a apachurrar, te voy a dar un pellizquito, y se los estoy demostrando y ellos están sintiendo. Entonces estamos ahí de alguna forma condicionando esa conducta. Muy bien, me gusta, efectivamente. Pero es importante, gracias Nancy, es importante distinguir entre actitud y conducta, porque también podemos dar modelamiento actitudinal. A ver, la conducta, recuérdenlo bien, es las acciones manifiestas, los movimientos que hago, mientras que la actitud puede ser simplemente un gesto. No estoy haciendo nada, pero mi actitud te está mandando un mensaje. Entonces, el modelamiento conductual actitudinal, por ejemplo, en terapia de parejas, lo ocupo para decirle a la señora o al señor, no sea reactivo, no haga esas caras. Es que siempre que le pregunto algo se enoja. A ver, señora, pues ¿usted qué hace? A ver, explíqueme qué hace. Pues yo me quedo callada, no digo nada. ¿Pero qué gestos hace? Madres. Y entonces empiezas a ver que sus actitudes no son necesariamente las mejores. Entonces incita con esa actitud a la violencia. Entonces a los gerentes, aparte del modelamiento conductual, que aprendan cómo interactuar con sus pares, con otros gerentes, los dueños de negocios, cómo actuar con otros negocios, cómo dar la mano, en fin, todo ese tipo de detalles. También la cuestión actitudinal, que sepan por una parte identificarla y también ellos llevarla a cabo. Actitud. Acuérdate que si alguien llega y te pide, le preguntas a tu esposo, oye, ¿qué quieres comer? Contesta, lo que sea. No te hizo nada, pero ¿qué tal con su actitud? ¿No? Entonces empieza el pleito. En cambio, si le dices, a ver, en lugar de contestarle así a tu esposa, contestó lo que Ramón no hace, contéstale, por favor, ay, mi amor, en fin, ya no voy a meter en más detalles, pero entonces es modelamiento conductual y modelamiento actitudinal. Bien, vamos. Las universidades corporativas, yo solo conozco una, se encuentra en el estado de Tlaxcala, curioso, es de Tlaxcala, está en Valquirico, es una universidad para agentes de ventas. O sea, no es simplemente una escuela de ventas, no, es una universidad y tiene el grado de universidad y es una universidad corporativa. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo inmobiliario que desarrolló Valquirico. Entonces, por eso hablamos de una universidad corporativa. Ahí no les interesa tanto el que tú salgas y trabajes en otras empresas o que te vayas a otro lado. No, a ellos les interesa tener gente con grado universitario que trabaje dentro de su misma empresa. En este caso, Valquirico. Es la única que yo conozco y que la puedes ir a conocer en cualquier momento, no está tan lejos, está cerquita de Puebla, ¿sí? Date una vuelta y vas a ver sus programas académicos y vas a ver todo lo que implica una universidad corporativa. Bien. En el número 11, los instructores ejecutivos. Esos que tal vez no sepan mucho cómo explicarlo, pero lo saben hacer. Lo ideal es que también lo sepan explicar, que conozcan la teoría, pero son gente que lo ha vivido, son gente que lo ha hecho, por eso se llaman ejecutivos, instructores ejecutivos. Entonces te das cuenta que aquí los métodos son distintos a una capacitación convencional. Entonces, aunque a ti te hubiera podido sonar muy, incluso a lo mejor hasta pensaste, pues es lo mismo, güey, nomás porque son gerentes. No, son cuestiones distintas. Compañeros, son 1:45, les agradezco, no quiero que pase lo que pasó hace un momento con ustedes y con mi grupo anterior, que se hizo un efecto aquí dominó, me atraso y los demás empiezan a atrasar. Entonces, les agradezco el favor de su atención, el video lo subo y junto con el de la sesión de ayer, y nos estamos mirando, pásenla bien y cuídense. Un saludo a la familia y bendiciones.